8 de la mañana con 11 minutos, las paradojas del Perú, ¿no? La mayoría de pescado que se consume aquí en nuestro país es importado. Sin embargo, se supone somos potencia pesquera. Conocemos las bondades del mar, pero esa es una realidad, una cifra fría, ¿no? Pescado, mayoría de pescado consumido en nuestro país, importado. 1 de cada 5 kilos de pescado que se consume en el Perú es importado. Según información de ProPerú, el Perú importó en el 2016 un total de 141.000 toneladas de productos pesqueros. ¿Qué es lo que sucede? Claro, mucha de la pesca en nuestro país no la realizan grandes pesqueras, justamente que conforman la Sociedad Nacional de Industria, y están más preocupadas en la producción de harina de pescado y la exportación, harina de pescado que se utiliza para alimentar a muchos animales que luego regresan también al Perú de manera importados. Se viene otro tema importante también, que se supone vencen, ¿no? Se realizó de una manera como en Chile, creo que es, Alfredo, tú me corregirás después, el tema de las cuotas pesqueras y se les asignó a varias empresas. Eso vencería este año. Y obviamente se tendría que licitar, sacar a concurso nuevamente, pero qué curioso, la Sociedad Nacional de Pesquería está nuevamente haciendo un poco de lobby para hacernos creer a todos que eran infinitas, que no se acababan este año, sino que automáticamente se les renueva. Así que sobre todo eso vamos a conversar con nuestro invitado, Alfredo Almendaris, ingeniero pesquero y representante de la Asociación Pesquera para el Consumo Humano. Alfredo, un placer tenerte nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias, Cristian. Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Cuéntame un poquito primero, Alfredo, Cuéntame un poquito el tema de la importación, pero lo que me interesa es el tema de las cuotas pesqueras, porque este año es un año complicado. Explícame esa situación, por favor. Solo haciendo un pequeño... Por favor. Una pequeña introducción. Si tú vas a muchos autoservicios, vas a encontrar filete de tilapia congelado que viene de la China, que cuesta entre 18 y 20 soles el kilo de filete. Vas a encontrar filete de basa, que viene de Vietnam, más o menos a ese nivel de precios, entre 18 o 20 soles. Y ese producto es cultivado en grandes piscigranjas en la China, que es el primer piscicultor del mundo, y Vietnam, que es el segundo. Y una vez que lo filetean, nos lo envían congelado. El asunto es de que nosotros le vendemos la harina de pescado con la que ellos alimentan a estos peces. O sea, nosotros le vendemos la materia prima, ellos le dan valor agregado, generan trabajo para su gente y después nos lo envían a un precio baratito, 15 soles, entre 18 soles. Podríamos considerar acá en la ciudad que es como económico, ¿no? Pero si tú vas al interior del país, ese no es un precio para el interior, ¿no? Entonces, en el interior del país hay jurel congelado que viene de Chile o viene de Nueva Zelanda. Pero es una paradoja. Nosotros decimos, oye, pero si nosotros somos el país que tiene el mar más rico del mundo, porque lo somos, ¿no? No es un chauvinismo, es la verdad. ¿Cómo es posible que tengamos tan graves problemas para el abastecimiento de pescado? ¿Por qué el pescado no llega a la gran mayoría? Porque nuestra gran riqueza es la anchoveta, y la anchoveta se transforma en un 95% en harina de pescado. Bueno, ahora sí vamos a la ley de cuotas pesqueras. En el año 2008... Perdón, sí. ¿Cómo se podría cambiar esta situación? Bueno... O sea, consumir más anchoveta. Claro. ¿Consumo directo? Claro, lo que sucede es de que la anchoveta es una especie muy perecible, ¿no? Okay. O sea, es un pescado rico en grasa, es excelente por el contenido de omega 3, ¿no? Okay. El problema es de que, como es tan perecible, como esa grasa se oxida rápidamente, entonces necesita una cadena de frío. Y nosotros no tenemos una cadena de frío para llevar ese pescadito o ese recurso hasta todos los rincones del país. Pero los incas lo hacían. Y antes de los incas lo hacían las culturas que estaban acá en la costa, ¿no? Okay. Hay estudios de que en Caral, hace 5.000 años en Caral, secaban la anchoveta en las dunas, le ponían sal. Okay. Y eso, una vez que estaba seco, era su medio de intercambio, ¿no? Hasta mediados del siglo pasado se utilizaba todavía esto. En Huacho, en Supe, se trabajaba mucho con anchoveta seco-salada. Correcto. Y eso iba para todo el Perú.
Para toda la sierra principalmente y en las zonas más populosas. ¿Quiénes ¿no? deberían ser los llamados a implementar una cadena de frío? O sea, ¿el sector privado, una empresa, o no es todavía, digamos, no hay un mercado al interior del país que pudiese compensar, justificar, invertir en una cadena de frío? Nosotros somos un país que va a veces como el cangrejo, ¿no? Se hizo, en los años 70 se construyó toda una infraestructura de frío. Ya. Se construyeron los complejos pesqueros, Sí. ¿no? Que tenían una gran capacidad de almacenamiento de productos congelados. Se construyeron terminales frigoríficos en... Sí, pero después todo se abandonó, porque todo lo se hizo abandonó. el gobierno de Velasco, Tantalián, pero después un poquito se quedó justamente por esa falta de competencia, ¿no? Así es. Yo pienso que por falta de interés y por falta de una decisión de los gobiernos posteriores, ¿no? Correcto, o sea, correcto. Hubo una apuesta hacia otros rubros, ¿no? Alfredo, el tiempo me gana, pero vamos a hacer una breve pausa y ahora sí regresamos en el siguiente bloque de lleno con el tema de las cuotas pesqueras, porque obviamente es una oportunidad para todos los peruanos, se lo vamos a explicar en breve, no se muevan. 8 de la mañana con 22 minutos, seguimos conversando con Alfredo Armendáriz sobre la problemática de la pesca y este tema de las cuotas de pesca que se definen. Explícanos, por favor, primero cómo funciona el tema de las cuotas, cómo se dio, Alfredo, por favor, y luego cuál es el problema de lo que está ocurriendo con nuestra pesca en el Perú. Bueno, este es el caso particular de la pesca de anchoveta, ¿no? Que es la mayoría de la pesca en el Perú. Así es, que es la mayoría de la pesca del Perú. En el año 2008, en junio del 2008 exactamente, se da el decreto ley 1084, ¿no? Que también es conocido como la ley de las cuotas pesqueras. Este decreto tiene un efecto positivo por el lado de que busca ordenar, ¿no? O sea, ya no es una carrera de caballos en que dan la largada y salen todas las embarcaciones a pescar y a llenar sus bodegas como pueden. Eso no es bueno para el recurso. O sea, asigna una cuota para las embarcaciones. ¿No? Ese es el lado positivo. El lado negativo es que la asignación no es para todos los interesados, es solo para un selecto grupo. Vayamos a ver quiénes son el selecto grupo. Ese selecto grupo son las grandes pesqueras que son parte de la Sociedad Nacional de Pesquería, que es el grupo que las agrupa, un grupo de lobby. Es correcto, ese es el tema, ¿no? Entonces, es así como se da, la asignación no es correcta, ¿no? Pero ellos dan la ley por 10 años, ¿no? Y este proyecto de decreto fue gestado por la Sociedad Nacional de Pesquería. O sea, ellos mismos hicieron la ley y ellos mismos fueron los beneficiados. Entonces, por un lado, tenemos un grupo de embarcaciones o de empresas que han sido beneficiadas con una cuota pesquera, pero por otro lado, tenemos a un importante sector que no está beneficiado con esto y se quedan mirando. Entonces, lamentablemente, ¿qué es lo que genera? Genera la informalidad. O sea, toda esa gente que no ha sido beneficiada con la ley de cuotas pesqueras, o sea, que no tiene una cuota asignada, sigue pescando para hacer harina, ¿no? Y eso se convierte en harina negra, ¿no? O sea, eso entra al circuito. Entonces generamos todo un problema al ordenar la pesca, ¿no? O sea, es importante el ordenamiento de la pesca, la asignación de las cuotas es importante, ¿no? Pero el modo en que han sido asignadas considero que no lo es. Y justamente en este próximo mes de junio se cumplen los 10 meses, los 10 años de la ley de cuotas pesqueras, ¿no? Y hay que redefinir quiénes son los beneficiarios y principalmente, que es un segundo tema importante acá, cuál es el impuesto. Claro, ¿cuáles son las condiciones por las cuales el Estado peruano te otorga justamente esa concesión? Correcto, porque hay un detalle en este caso, ¿no? Cuando se da la ley de cuotas pesqueras, el beneficio es tal que el punto de la cuota pesquera, el punto de la cuota pesquera tiene un valor de 80 millones de dólares. ¿Cómo el punto? Si tú, del 100% de la cuota pesquera... Tienes 1. Tú tienes 1%, ese 1% tiene un valor de 80 millones de dólares. O sea, ya lo importante no es que tú tengas una tecnología... Pero 800, pero me estás hablando de un recurso anual de... ¿Es anual o por 10 años del que me estás hablando? Por 10 años. Por 10 años. O sea, me estás hablando que en 10 años, digamos, hay una actividad económica de 8.000 millones de dólares más o menos en toda la pesca de acuerdo a las cuotas. Claro. O sea, acá tenemos las cifras, ¿no?
Y las cifras son las que mandan, ¿no? 8.000 millones de dólares que ellos podrían pescar y finalmente convertirlos en plata. ¿Qué porcentaje se queda en el Estado? Claro. El asunto es de que la ley se la dieron ellos mismos, ¿no? Y fijaron un derecho de pesca de solo el 25% del valor FOB de la tonelada de harina. Eso en el año 2011, de acuerdo a los trabajos que hizo el doctor Carlos Paredes, ¿no? Era como $3 por tonelada, ¿no? O sea, $3 y pico por tonelada. ¿Cuánto vale una tonelada en el mercado? En esa época la tonelada de anchoveta estaba como en $1.350. Tonelada de anchoveta, no de harina de pescado. Perdón, la tonelada de harina de pescado. Harina de pescado, ok. Es. Entonces esto no representa nada, ¿no? O sea, internacionalmente los derechos de pesca son mucho más altos. Son mucho más altos. ¿Cómo es en Chile, por ejemplo, por una tonelada? ¿Qué porcentaje? Lo que pasa es que en Chile no tienen el volumen de anchoveta que tenemos nosotros, ¿no? Ok. Pero hay un trabajo muy importante que ha trabajado Carlos Paredes, que lo mencioné hace un minuto, ¿no? Donde él estima, en base a la renta pesquera, un poco aplicando los conceptos de la renta ricardiana, okay, ¿no? Él llega a la conclusión, en base al ingreso que tienen las empresas, bajo sus costos, ¿no? De que el derecho de pesca debería ser como mínimo el 13% del valor FOB de la... Ok, entonces a ver si entiendo. A partir del año 2008, las propias grandes pesqueras hicieron su ley, finalmente sacaron su ley, operan bajo esa ley y prácticamente no le dejan un mango al billete. Claro, sí le dejan un billete al Estado peruano, pero si lo comparamos con otros países del mundo, con otras modalidades, es un chancay de A20. Y no solamente eso, sino que ahora están haciendo un lobby para querer convencer a la gente de que no era por 10 años, sino de que era... Indefinido y de que ellos siguen finalmente con su cuota, con la imposibilidad de que ahora el Estado pueda salir a licitar, buscar a nuevos jugadores y obviamente aumentar el valor de la cuota y obviamente obtener más impuestos en base a un recurso que es de todos los peruanos sobre el papel. ¿Es un poco así la historia? Esa es la historia. ¿Y quién tiene que definir si es que finalmente nuevamente el lobby de la Asociación Nacional de Pesquería se impone? Bueno, es una Ministerio ley, de la Producción. Es una ley, claro, es una ley que a los 10 años contemplaba la revisión, ¿no? O sea, la asignación de la cuota y el derecho de pesca tenía una vigencia de 10 años. Eso se cumple ahora en el mes de junio. Ok. Entonces tiene que ser renovado, ¿no? O revisado. Entonces... Pero en ningún momento la ley habla de una renovación automática. No. La ley no dice eso, ¿no? O sea, hay... O sea, ni siquiera, normalmente se habla renovación podemos... automática salvo conversación. O sea, pero aquí ni siquiera se habla de una... Por lo tanto, algo tendría que pasar en este mes. Claro. Fíjate, hay cifras que son bastante significativas, ¿no? O sea, en estos 10 años, desde el 2008 hasta el 2017, porque en realidad deberíamos estar hablando desde junio del 2008 hasta junio del 2018. Ok. ¿No? Pero recién la pesca de este año la vamos a tener el siguiente, o sea, la estadística, ¿no? Okay. La estadística la tenemos luego, ¿no? Entonces, además, la venta de la harina y todas estas cosas. Entonces, hemos hecho un corte al 2017, pero considerando el 2008 completamente. En ese lapso de tiempo se han pescado 42.7 millones de toneladas de pescado. La mayoría de ese pescado es anchoveta, ¿no? O fue anchoveta. Ok. ¿Ya? Eso generó la exportación de 10.9 millones de toneladas de harina de pescado. Y 1.8... O sea, es de 4-1. Sí. En realidad es 4.5, ¿no? 4.5-1. O sea, tú claro, necesitas 4.5, digamos, ¿no? Toneladas de anchoveta para hacer 1 tonelada de harina. Correcto. El asunto es de que ahí también entra la pesca negra, ¿no? O sea, se ven mejores rendimientos, pero en este caso también puede ser stocks que tú vendes que son del año anterior y recién los ejecutas al año siguiente, entonces es un poco siempre hay cifras no exactas, digamos. Ok, pero bueno, ¿sí? Más o menos pesa, a grosso modo. Pero esto, ojo, que no contempla la venta de harina localmente, ¿no? Porque hay una venta local también. Ok. ¿No? En aceite de pescado, y el aceite es sumamente importante también, es la mayor fuente de omega 3 en el mundo. Sí. O sea, el aceite de anchoveta no hay mayor
fuente de omega 3. O que no hay ningún pescado que su aceite tenga tanto omega 3 como el de la anchoveta. Ni pescado, ni ningún recurso natural. Ok. Y el omega 3 no se sintetiza. ¿A eso sí le saca provecho, digamos, lo separan las plantas procesadoras? De siempre ha sido así. Ok. Siempre ha sido así. Ok. Pero el mayor valor que recién ha sido reconocido, ¿no? O sea, en la actualidad el precio del aceite de pescado es mayor que el de la harina de pescado. Hay otro dato importante acá. Los ingresos por la exportación de harina de pescado en ese lapso del 2008 al 2017 han sido 14.252 millones de dólares, ¿no? Y por aceite, 2.690, lo que hace un total de casi 17.000 millones de dólares. Eso es lo que ingresó por la harina y el aceite de pescado. Y eso en su mayoría lo ha facturado las grandes empresas pesqueras. Claro, ellos son. Sí, ellos son los que se han beneficiado. Entonces, el ingreso por punto de cuota, si dividimos este ingreso total... Ahí es que te sale lo de los 80 millones. No, o sea, ese es el precio de mercado. Pero ¿cómo se justifica? Por punto de cuota, estos 16.942 millones, ¿no? Los divides entre 100 y tiene 169.4 millones. Más aún todavía. ¿Me entiendes? Entonces claro, es negocio. Claro, es no, negocio. el negocio es un negociazo. Tú- Alfredo, me tengo que ir a saber, pero yo voy a seguir con este tema. Solamente quiero que me digas quién define si es que va a seguir este festín o no para las pesqueras. Me imagino que tiene que ver el Congreso. Ok. Ellos también deben tener sus lobbies en el Congreso. Vamos a estar atentos justamente a ese tema. Porque no se trata tampoco de eliminar a las pesqueras, sino se trata justamente de que en un concurso público, transparente, se saque el mejor provecho para el Estado como también para las pesqueras, pero que no solamente sea algunos los que se lleven toda la plata. Bueno, hay una serie de mecanismos que se pueden dar, ¿no? Nosotros, el universo de embarcaciones que están relacionadas con la pesca de anchoveta, ¿no? Va desde las artesanales hasta las grandes pesqueras industriales, ¿no? Entonces, lamentablemente, en el caso de las artesanales, como no hay quien le reciba su pesca, terminan en muchos casos en la línea negra, ¿no? Entonces, hay que sincerar eso. O sea, hay que poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Y que esto realmente beneficie al país. Correcto. ¿No? Alfredo, te agradezco mucho. Vamos a seguir justamente atentos a ese tema y nos vamos a reunir seguramente pronto. No vaya a ser que en tema del Mundial finalmente no nos agarren ahí con la concentración en otras cosas y se apruebe este tema. Hay que estar atentos y hacerlo de manera transparente. 8:34, breve pausa y venimos. No se muevan.